Saludos mis hermanos, gracias por sintonizar el repaso de la lección de Escuela Sabática a través de la página de Ministerios Hispanos de la Conferencia de Minnesota. En este nuevo trimestre que estamos ya inaugurando, empezando, vamos a estar estudiando lecciones alrededor del libro de Deuteronomios, un libro por demás interesante. Gracias por estar acá, esperamos sus reacciones a través de los comentarios para esta página, para seguir creciendo, para seguir compartiendo. Y en esta oportunidad está un servidor y nos acompaña también el pastor Hernán Hierónimos, a quien pedimos que ante todo nos dirija en oración para comenzar con el estudio en esta oportunidad. Gracias, pastor. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra nuevamente. Gracias, y Señor. Estudiar un libro que, como todos los libros de la palabra, de tu palabra, es de suma importancia. Ayúdanos a entender lo que llevó a Moisés a escribirlo para que sus lecciones puedan ser de bendición para nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que estarán siguiendo esta transmisión para que tú puedas con tu espíritu ayudarles a conocer más de ti a través de este estudio. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De seguro nos ha pasado a todos que en algún momento armando, por ejemplo, un rompecabezas, no encuentras la parte exacta donde va aquella pieza que tienes en tu mano. Pero una vez que miras el ejemplo del rompecabezas, el dibujo completo, puedes ubicar mucho más fácil la parte. Y esto pasa con el libro de Deuteronomios. La lección nos da el ejemplo de un parabrisas de un auto, de un carro. Alguien que no conoce un auto, que no conoce un carro, ve un parabrisas independiente, una pieza suelta por allí y nunca va a poder entender qué función cumple esa pieza. Lo mismo pasa con el libro que este trimestre nos va a tener creciendo espiritualmente y en el estudio. Hay que entender el contexto general en cómo se escribió y por qué se escribió y las condiciones en que nos llegó el libro de Deuteronomio para poder aprovecharlo al máximo. ¿Qué nos puedes dar de introducción, pastor, sobre este contexto general de Deuteronomio? ¿Cómo nos llegó? ¿Qué significa? Bueno, es importante informar quién escribe el libro, pastor. Exacto. El libro lo escribe Moisés y lo escribe de acuerdo a lo que encontramos en él después de que el pueblo de Israel había pasado 40 años en el desierto y están a punto de entrar a la tierra prometida. El significado de Deuteronomio, hay dos versiones. Una dice que Deuteronomio, en su etimología, cuando lo traducen al griego o como aparece en griego, sería la segunda ley, Deuteros y Nomos, que es ley. Pero la idea más importante o la idea más aceptada es que la definición es palabras. Son las palabras que Moisés en su despedida, podríamos decir, de su pueblo, aquel pueblo con el que tanto luchó y trabajó, le deja para animarlos y motivarlos a que sigan siendo fiel al Dios de la historia. La lección de esta semana habla de la historia, de cómo Dios ha trabajado en la humanidad desde que decidió crearla, la introducción del pecado, la historia del pueblo de Israel, hasta el momento que ya cuando entremos próximamente en el libro en sí, tendremos entonces todos los detalles relacionados con lo que fue Deuteronomio, o lo que Moisés tenía en mente. Así que básicamente la lección comienza hablándonos que Dios es amor. De hecho, Amén. El versículo de memoria, primera de Juan 4:8, nos habla de esa realidad. Dios es amor. No que Dios conoce el amor, no que Dios es un reflejo del amor, no que Dios influye el amor, sino una expresión bien difícil de entender, pastor. ¿Cómo puede ser el amor algo? Y en este caso no algo, un ser, alguien. Sí. ¿No? Interesante. Es algo que escapa incluso de nuestra comprensión y humanamente no lo podemos explicar. A tal punto, por ejemplo, recuerdo ahora al apóstol Juan. Él trata de describirlo y no puede. Por eso él dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. O sea, mírenlo ustedes, traten ustedes de mirarlo, porque yo trato de describirlo y no encuentro palabras para describir el amor. Y ciertamente la lección nos repasa esas palabras tan simples, 3 palabras que en hebreo son 4. Dios es amor. Se escucha bonito, parece un cantito de niños, pero tiene un significado tan profundo para nosotros. Yo tengo aquí un celular.
Usted lo puede ver, es muy diferente decir que yo tengo un celular a decir que yo soy un celular. Por eso podemos decir con toda seguridad que Dios no tiene amor. Dios es amor, es su esencia, su carácter, su forma de ser, su naturaleza es amor. Y aunque Él ama, porque sabemos Exacto. que ama, Amén. sin embargo, es mucho más que eso, es mucho más que amar. Simplemente Él es amor, escapa a nuestro raciocinio, no, nuestra mente no es capaz de entender eso. Por eso es que creemos y enseñamos, pastor, que el amor es un principio, ¿no? Que el amor no es una teoría, no es un pensamiento, no es una idea, no es algo que uno aprende, es algo que se vive, que es la esencia de Dios y que debería, o Dios quiere de alguna forma que también se convierta en la esencia nuestra, ¿no? Al Él morar en nosotros. Exacto. Esto nos lleva a pensar, hermanos y amigos, si Dios es amor, número uno, ¿cómo podemos responder al amor de Dios? Y número dos, ¿qué implica y qué implicó eso? Que Dios es amor y permitió que su criatura viviera en amor, su creación viviera en amor, y había un riesgo allí. ¿Recuerdan cuál era ese riesgo? ¿Recuerdan, pastor, cuál era ese riesgo Claro. de vivir en un ambiente de amor? Que alguien no quisiera vivir en ese ambiente y lo rechazara o se rebelara. Y como evidentemente la primera parte de la lección lo menciona, un ser creado con amor, y para que viviera en amor, para que experimentara el amor, tomó la decisión que el amor le permite. Porque esa es la grandeza del amor, ¿no? A ver, nosotros no entendemos muchas veces por qué entró el pecado, cómo Dios dejó que el pecado existiera. Pero dentro de la dimensión del ser divino, siendo amor, la posibilidad de que el pecado o la desobediencia entrara era parte de ese riesgo que el cielo corrió y sigue corriendo. Así que el pecado entró, pastor. ¿Alguien se rebeló? Es que había el riesgo de no amar, porque si no había riesgo de no amar, simplemente no era amor. Exacto. Recordando la ilustración que viene muy al punto también en el folleto, de un perrito, ¿no? Nosotros en la casa tenemos hace poco tiempo un perrito y es una experiencia bien bonita tener una mascotita, y muchos que me están escuchando la habrán experimentado o la están disfrutando en sí. Y la lección me hizo sonreír cuando leí la comparación de tener una mascotita robot, ¿no? De hecho, los hay. Sí, los hay. Las hay, No sí. se orinan donde no deben, no hacen pupú donde no deben, no se comen los muebles, no rasgan lo que no deben rasgar. Usted no tiene que preocuparse por ellos, pero definitivamente no es lo mismo. Entonces es una comparación, claro, muy lejana, pero que nos ayuda un poco a comprender por qué Dios nos hizo en ese amor y en esa libertad, y en medio de ese amor y esa libertad había la posibilidad de no amar, de no responder con amor, y la posibilidad también peligrosa, el riesgo de rebelarse. Y de hecho pasó. De hecho pasó. El ser que todo lo tenía quiso tener más todavía. Así es. Y fue como llegó la rebelión, el pecado y la maldad a este mundo. Y sabes, mientras hablaba del robot, me acordé, leí recientemente que, no sé si ustedes se han dado cuenta, este tema de la inteligencia artificial está cada día más en boga y más en boga. Las grandes empresas están produciendo robots, las grandes industrias están usando robots. Ya hay robots en las casas para que hagan mil y una cosas. Pero leí en estos días de que la situación a veces se les escapa de las manos, y eso que está empezando el proyecto, de quienes lo crean, los robots tratan de rebelarse. La inteligencia artificial trata de rebelarse a la inteligencia natural, que es el ser humano quien lo está creando, porque no reaccionan o no responden de acuerdo a veces a lo que ellos esperan o han programado. Si eso pasa hasta con las máquinas, era lógico que pasara con un ser vivo, creado en amor y para que exista en esa experiencia de amor. Así que el pecado entró, conocemos la historia, se trasladó a esta tierra y infectó a este mundo. Infectó al mundo y llegó un momento en el que Dios dijo: me arrepiento de haber creado al hombre, así que necesito hacer algo para que de alguna manera reescribir la historia. Quizás con el diluvio el Señor lo que quería era reescribir la historia, que los seres humanos que infectados por el pecado, que no es otra cosa que desobediencia o rebelión al amor, necesitaban reencontrarse con Dios. Así que viene esa etapa tan conocida, pero que fue nefasta para este mundo en el que vivimos, ¿no? Casi toda la tierra desaparece, casi toda la población humana desaparece. Exacto, por rebelión del pecado. Y luego de esa destrucción o de ese ajuste que Dios tuvo que hacer, que no estaba en su plan original, pero lamentablemente tuvo que hacerlo,
el hombre, bueno, hay una frase que dice que la maldad del hombre era mucha y de continuo hacia el mal. O sea que las cosas en el plan original de Dios estaban en un sentido de la calle y se fueron a la acera del frente. Diametralmente opuesto. Diametralmente opuesto, de continuo hacia el mal hasta el punto que Dios tuvo que enviar o permitir el diluvio para tratar de un nuevo comienzo. Pero después de este nuevo comienzo, conocemos la historia de la Torre de Babel, pues el hombre siguió en su camino contrario a los planes de Dios y construyó aquel símbolo ahora en forma de edificio de rebelión. Ahora la rebelión humana no está solamente en el corazón, sino que era una grande estructura visible que se podía ver de cualquier parte. Ese era un monumento a la rebelión humana en contra de Dios. Y nos dice la arqueología y la historia que esa torre no era solamente una torre de apartamentos, sino que habían templos allí. El edificio era un símbolo, una señal evidente de rebelión, de oponerse a Dios e incluso tomar el lugar de Dios, que era lo que el primer enemigo de Dios, en este caso Lucifer, quiso hacer, ¿no? Pero además, en su interior, a mí me llamó la atención también el comentario que hay allí de la sierva de Dios, donde dice que estaba casi terminado, no estaba terminado completamente, pero la gente se mudó a vivir adentro. O sea, la gente vivía adentro, muchos de los grandes líderes vivían en ese edificio y era tan lujosamente amoblado y tan lujosamente diseñado que yo pienso, porque eran seres muy inteligentes, pastor, yo pienso que esta Abu Dhabi, la famosa torre que hay en Dubái, que es símbolo de opulencia y de poder y de ingeniería humana, se quedaba corta ante lo que hay adentro. Lo que tú dices es cierto, también dice la sierva de Dios que básicamente su principal función era salones para adorar dioses falsos. Así que nuevamente, 8 personas se salvan, pastor. Moisés, 3 hijos y 3 esposas. Y la esposa de Moisés. Y es interesante que el germen del pecado latente allí y se reprodujo inmediatamente hasta el punto que Dios nuevamente tiene que intervenir. Y ahora dividir las lenguas de las personas para dividirlos en diferentes grupos, porque tanto era el pecado que el mismo Señor dijo son uno. Se han puesto con un solo propósito y es ahí donde Dios divide para que esas fuerzas malignas también puedan dividirse, ciertamente, ¿no? Recordemos siempre el principio de Deuteronomio era repetir. Moisés da 4 discursos y este último de Deuteronomio está repitiendo cómo podemos responder al amor de Dios. Pero ahora vemos que la historia va transcurriendo y el pueblo simplemente no está, la humanidad, como dijo el pastor, solamente de 8 ahora hay otra vez una gran cantidad. O sea, la humanidad crece, pero el germen de pecado se multiplica con ella. O sea, no hay respuesta a ese amor incondicional de Dios, sino que al contrario hay una rebeldía y una unión de continuo hacia el mal contra el Señor. El Señor los divide, pero el Señor siempre tiene un plan. Alabado sea su nombre. Amén. 3 hijos, pastor. 3. Sem, Can y Jafet. 2 definitivamente rebeldes. Uno solo, la Biblia lo menciona como del que Dios ahora, de su herencia, de su descendencia, amén, va a tratar de rescatar nuevamente por tercera vez, diría yo, el tercer intento de Dios por rescatar a la humanidad, a ese conocimiento que se había perdido del amor, del amor que Él tiene y del deseo de salvar a la humanidad. Así que de Sem, en la genealogía, en la descendencia de Sem, Dios consigue un hombre. Y no es que estaba tan ligado a Dios. Si exacto, nosotros leemos lo que dice el libro de Josué, en sus últimos capítulos, dice que Dios saca a Abraham de la adoración de ídolos falsos, porque la familia de Abraham adoraba ídolos falsos y quizás el mismo Abraham estaba medio confundido en esta exacto, situación. Así que él lo saca para poder volver a sembrar en la raza humana su concepto de salvación. Así que aquí entra en juego el inicio del pueblo de Dios. Abraham, Dios lo llama. Abraham. Y vemos cómo el amor de Dios es constante y a pesar de las adversidades y a pesar que aparentemente no hay esperanza, ¿no? Y otra vez la gente Dios busca su semilla, busca su simiente para hacer cumplir
su promesa, y a través de Abraham va a cumplir la promesa para todas las generaciones. Y le da una grande promesa a Abraham, está ahí en Génesis capítulo 12, donde le dice: de ti haré una grande nación y bendeciré al que te bendijese. Y tenemos bendición en Abraham, porque Amén. En Abraham, no más allá de un linaje o más allá de una raza o de un grupo sanguíneo, en Abraham hay una esperanza y hay una promesa de un Salvador. Y al adoptar la fe de ese Salvador, tú también eres el linaje de Abraham. Usted también es de Abraham. Cada uno de nosotros somos linaje de Abraham por la fe en Cristo Jesús, como lo dice Pablo. Así que somos herederos de esa promesa. Esa promesa, mi amigo y hermano, que pasa a través de diluvio, de Torre de Babel, de rebeliones, de estar de espalda a Dios. Dios mantiene su promesa porque Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Y queremos recalcar esto, porque muchas veces somos muy buenos para recordar: tienes que ser fiel. Usted tiene que ser fiel, el otro tiene que ser fiel, tengo que ser fiel. Pero esto empieza con la fidelidad de Dios. Lo más importante es saber que Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su plan de salvación. Entonces tenemos que primero colocar a Dios, como todo, en primer lugar, recordar que Él es fiel y su promesa va a ser fiel en nosotros. Pastor, no hay fidelidad si no hay amor. Exacto. O sea, nadie puede ser fiel a nadie si no lo ama. Así, aquí está entrelazado el principio del amor. Tú mencionaste algo que quiero recalcar un poco, pastor. Dios llama a Abraham con dos propósitos. Uno, preservar el conocimiento de la verdad que se estaba diluyendo, que se estaba perdiendo. La gran verdad del amor de Dios, básicamente. Y, en segundo lugar, para que ese conocimiento se le hiciera llegar al mundo. O sea, el mundo necesitaba conocer. Dios no solamente ama a aquellos que de alguna manera están conectados a Él. Él quiere alcanzar al mundo entero. Y Abraham, esa es la función de Abraham. Y es la función que Dios tenía en mente cuando a través de Abraham quería desarrollar un pueblo. Y finalmente la lección da grandes brincos, ¿no? No es una historia con mucho detalle, esta primera lección. Va dando brincos en eventos importantes. El pueblo de Dios, ya Abraham creció, que sus hijos crecieron, su descendencia se multiplicó, están esclavos en Egipto. Nuevamente Dios tiene que intervenir para sacar a su pueblo de la esclavitud, porque si no lo hace, otra vez se iba a perder el conocimiento de su amor y de su deseo de salvación. Y vemos entonces ese Dios activo en la historia, salvando, interviniendo a su pueblo. Y en esta ocasión, como nos ha traído hasta acá el pastor Hernán, un pueblo más que rebelde ahora es ignorante. ¿No? Porque ese es el otro plan del enemigo. El enemigo quiere alejarnos de Dios, bien sea por la rebeldía abierta o por la ignorancia completa. Lo interesante para él es que estemos alejados de Dios. Y ahora lo hace a través de la ignorancia. Un pueblo de más de 400 años esclavo, ahora prácticamente no conoce nada de Dios. Dios tiene que rescatarlo, lo saca y hace un pacto renovado con ellos. Porque Dios, recordemos, su palabra no cambia. Y el pacto de Dios es el mismo hoy y por siempre. Lo renueva con su pueblo y le da un título. Le da un título. Vosotros sois mi ¿qué? Real. Mi real sacerdocio. Especial pueblo. Y mi especial tesoro. Así llama a Dios. Y a mí me gusta esta parte de Dios. A un pueblo de esclavos que ni siquiera tenían nombre, ni siquiera tenían una nación. Dios le dice: vosotros sois mi especial tesoro. Pero hay una condición que Dios le coloca allí. Está en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice: vosotros seréis mi especial tesoro si escucháis mi voz y guardáis mi mandamiento. Note por favor, amigo y hermano, que primero es escuchar la voz de Dios y segundo, guardar sus mandamientos. Son las condiciones que Dios pone para hacer de ese pueblo y el que el pueblo se mantenga como un especial tesoro. Porque note que Dios le dice: vosotros seréis, futuro. Pero ya Dios había actuado para liberarlos. Ya había mandado plagas, había abierto mar y le dice: vosotros seréis mi especial tesoro. O sea, el israelita podía captar qué cosas tan maravillosas y grandes me esperan cuando sea su especial tesoro, si ahora apenas estoy siendo adoptado y ya Dios hizo todo esto por mí. Pero esto se basa en relación. Dios dice: si escucháis mi voz. O sea, si nosotros escuchamos la voz de Dios, entramos en una relación con Él, porque cuando usted escucha la voz de alguien, pues usted también habla. Y tiene una relación de amistad con la persona que usted escucha, con la que usted se transmite. Entonces, en esto se basa ser el especial tesoro de Dios, en tener una relación con el Señor. El Señor nos invita en tener una relación con Él. La lección nos dice: igual que hoy, igual que ayer, igual que siempre, la salvación no se basa en obras, no se basa en obedecer o en cumplir parte de un pacto.
aunque para nosotros de forma didáctica tenemos que entender que tenemos parte de este pacto, pero en realidad el pacto que nosotros respondemos también es por gracia y misericordia de Dios. Por su benevolencia, Él nos da la fe, nos da la fuerza para obedecer, nos da su Espíritu Santo para guiarnos en esa obediencia. O sea, Él nos da un pacto, nos da unos mandamientos para que cumplamos, pero también nos capacita para poder cumplirlo. Porque por nosotros, ¿qué podemos hacer? Claro. O sea, si no hubiera sido por Dios en el momento del diluvio, la raza humana se hubiera extinguido, no porque algunos piensan Dios destruye la tierra con el diluvio, pero no, Dios lo que la está salvando. Exacto. La está salvando de la amenaza de la destrucción que el pecado conllevaba. Luego nuevamente en Génesis 11 y 12, cuando destruye la tierra, la Torre de Babel, nuevamente Dios está intentando rescatar a sus hijos. Y lo vemos nuevamente cuando llama a Abraham, y lo vemos nuevamente cuando saca al pueblo. O sea, Dios no tiene obligación de hacerlo, porque Él podía levantar otro pueblo, otra raza, otro mundo. Él es Dios. Pero sin embargo, es las evidencias profundas, como la lección lo dice el versículo de memoria, que Dios es amor. Es una demostración tangible, práctica, clara del amor de Dios por su pueblo. Así que ahora el pueblo de Israel, pastor, ya sale de Egipto por la gracia y la misericordia de Dios. Dios obra todo en su favor, los lleva al desierto y en el desierto vuelve a hacer un pacto con ellos, vuelve a hacer un convenio allí en las faldas de aquel monte llamado Monte Sinaí. Allí Dios se propone nuevamente hablarles de su amor, les da su ley y les recuerda que esa ley es una ley de amor. Amén. ¿No? Nosotros a veces pensamos que es una ley de obligación, de exigencias. No, simplemente es una ley de amor, lo que decías tú ahorita. Obedéceme y vivirás, simple y llanamente. Obedéceme y vivirás. ¿Y qué respondió el pueblo a esto, pastor? A esa invitación que Dios hizo. ¿Qué respondió el pueblo? ¿Usted lo recuerda, amigo? Pastor nos va a recordar. ¿Qué respondió el pueblo y qué significa eso para nosotros hoy en nuestras respuestas hoy día? Todo lo que tú mandas, haremos. Y suena bonito, ¿no? Uno dice amén, Amén. amén. ¿Pero qué fue lo que pasó? Definitivamente, como somos nosotros, rápido olvidamos nuestras promesas. Y el pueblo volvió a repetir la historia de la humanidad desde que el pecado entró hasta este momento, cuando ya habían pasado miles de años en esta situación de pecado, ¿no? Todo lo que tú digas, haremos. Éxodo 19:8. Tremendo, pastor. Éxodo 19:8. ¿Y será, pastor, que el pueblo fue hipócrita al decir eso? ¿Será que el pueblo de verdad no lo creía? No, definitivamente sí lo creían. El pueblo lo creía, estaba seguro, tenía evidencia del amor de Dios y querían responder a ese amor. Pero este resultado que ahora sabemos, donde nunca obedecieron, y ellos lo colocaron en palabras bien explícitas, ¿no? Todo haremos, ¿no? Nosotros todo haremos. Y solamente nos lleva esto a la conclusión de que el ser humano por sí no puede responder ni siquiera al amor más evidente de Dios. No podemos por nuestras fuerzas, solamente por el Espíritu Santo que podemos hacer. Hace unos 2 trimestres atrás tuvimos una lección de pactos, ¿no? que fue muy interesante. El Dios de pactos. Y ahora nuevamente la lección nos está hablando de la importancia de los pactos y definitivamente, pastor, no puede haber una relación de amor y el término aquí importante entre la relación, insisto, entre Dios y el ser humano es relación. No puede haber una relación entre ningún ser vivo con otro ser vivo si no hay un pacto. De amor, en este caso, de amor. Mira, yo te voy a amar, pero yo espero que tú me ames también, porque si no, no hay armonía, no hay relación, no tiene sentido que andemos juntos. La Biblia dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, lo que Dios quiere con nosotros es que estemos de acuerdo con Él. Simplemente, está de acuerdo conmigo y marcharemos juntos por siempre. Y si yo voy contigo, no te va a faltar nada. Amén. Tú serás bendecido, tú serás prosperado, tú tendrás todo lo que el cielo quiere darte y lo que el cielo quiere darte es todo lo mejor que hay en el universo. Lo único que Dios espera es que nosotros estemos de acuerdo con Él. Como bien lo has repetido varias veces, pastor, obediencia. Es la forma de responder al amor de Dios. Amor se responde con amor.
Exacto. Amor con amor se paga, dice un dicho. Amor con amor se paga, Sí. ese es el dicho. Y qué triste que el ser humano no responda a ese amor de Dios evidenciado de manera tan categórica, tan drástica, tan clara a través de la historia de la humanidad y a través de nuestra propia historia, pastor, al estudiar nuestra historia personal y si nos detallamos a ver cómo Dios ha intervenido en nuestra vida, solo amor y amor y amor, solo amor, no hay otra cosa. Y nosotros pagamos con algo diferente siempre, desobediencia y falta de una relación estrecha con ese ser que tanto nos ama. Y definitivamente, hermanos, amigos, llega el momento de cambiar nosotros la historia. No porque nosotros podamos hacerlo, no porque seamos mejor que Israel o mejor que la Iglesia Apostólica, sino porque el tiempo profético así lo indica. Estamos viviendo en el tiempo donde existe un pueblo que ha de responder al amor de Dios y que ha de responder no por su poder, sino solamente por el poder del Espíritu Santo viviendo en él. Por eso este estudio nos invita a permitir que el Espíritu Santo haga una obra completa en nosotros, abrir las puertas de nuestro corazón al Espíritu Santo para poder reflejar ese amor del Padre y responder con nuestro amor a su amor, reflejando su poder, reflejando su carácter en su pueblo. Y ese pueblo es el que la profecía indica, Cristo está muy pronto para venir a buscar. Justo antes, piensa en esto ya por mi parte, para ir cerrando, ¿qué sería el discurso que tú compartirías con tus seres más queridos justo antes de morir si sabes que vas a morir? Este fue el discurso que repitió Moisés, Deuteronomio. Su último sermón fue: respondan al amor que Dios les mostró, desde el dintel manchado con sangre hasta aquí a las puertas de Canaán celestial, Canaán terrenal, Dios ha demostrado su amor. Y Moisés le dice: yo voy a morir, no voy a entrar, pero aquí está la ley. Respondan con esta ley de obediencia al amor que Dios les ha dado. Eso solamente se puede por el poder del Espíritu Santo. Pastor. Sí, qué mayor evidencia, pastor, del amor de Dios que aunque los está castigando, porque ya la próxima lección vamos a entrar de lleno en el libro de Deuteronomio y vamos a ver, lo de esta semana era simplemente un preámbulo para ponernos en contexto. ¿Por qué Moisés escribe este libro? ¿Qué lo lleva a escribir este libro? Definitivamente demostrarle al pueblo que no se olviden de ese Dios a quien él trató también de mostrarles como intermediario de Dios entre ellos. Pero quería mencionar este detalle antes de terminar. El libro de Deuteronomio se escribe después de que pasaron 40 años en el desierto. Los 40 años en el desierto los pasan porque simplemente Dios los envía ya por su desobediencia, por su falta de confianza en su promesa. Y aunque es un castigo, al mismo tiempo es una bendición, porque durante esos 40 años en el desierto, Dios, comida no les faltó, abrigo del frío no les faltó, abrigo del sol candente del desierto no les faltó, sus ropas, sus zapatos no se desgastaron. O sea, están en un proceso de castigo, si la palabra cabe, en un proceso en el que Dios está haciéndoles vivir lo que escogieron. Ustedes escogieron eso, ustedes en vez de estar vagando por el desierto 40 años, podrían estar en la tierra prometida disfrutando las bendiciones que yo les prometí. Ese es el Dios al que ahora Moisés, en nuestra próxima lección, vamos a empezar a ver. Le recuerda al pueblo: no le den más la espalda a ese Dios, vivan para agradar a ese Dios. Ahora que posean la tierra prometida, no se olviden de ser fieles a ese Dios. Así Amén. Que esa es la invitación que nosotros les hacemos en esta oportunidad a cada uno de ustedes. Respondamos con amor al amor de Dios. Es lo que Dios espera, es lo que nosotros necesitamos, es lo que nos hará felices como nadie en esta tierra. Hasta la próxima vez. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Cuídense. Nos vemos pronto.